En este video revisaremos cómo hacer la vectorización del conjunto de datos textuales. Asimismo revisaremos cómo balancear las clases de nuestro conjunto de datos, ya que se encuentran desbalanceadas. Primeramente nos vamos al repositorio que les he dejado en la descripción, ese repositorio con el que hemos venido trabajando hasta ahora. Necesitamos este script. Como ya sabemos, debemos descargarlo para tenerlo disponible en nuestra computadora. Yo ya lo he descargado, como podemos ver aquí. Este es el archivo que vamos a utilizar. Ya lo tengo abierto. Primeramente debemos leer nuestro dataset, debemos cargarlo a una variable. Para eso debemos ver si nuestro dataset está en archivo Excel o en CSV. En nuestro caso está en formato CSV, entonces debemos poner la dirección de donde está guardado y luego, antes de llamar a estos métodos, debemos cargar estos métodos a la memoria. Ejecutamos solo lo que está seleccionado. Listo. Ahora debemos llamar este método. La llamada de este método la tengo disponible más abajo. Aquí debemos hacer el llamado al método de la carga del archivo. Aquí ingresamos el nombre del archivo para poder cargarlo. Podemos ver, ya lo tenemos cargado. También para leer las columnas, podemos ver que tenemos las columnas text y clase. Es decir, ya tenemos nuestro tweet con su respectiva clasificación. Recordemos que este dataset es el que ya ha sido clasificado previamente. Es de donde vamos a obtener los datos clasificados para poder crear un modelo de clasificación. Aquí podemos imprimir una muestra de los tweets. Como vemos, tenemos el texto con su respectiva clase. El texto con su respectiva clase. Revisemos cómo está la clasificación hecha o qué tan frecuente son las clases. En la pestaña de gráficos podemos ver cómo está realizada la clasificación. Para que sea un poco más específico, podemos poner que solo haga el hist de la clase. Tenemos al inicio de la clase 0 aproximadamente unos 1000 datos. La clase 1 es la que tiene más datos, aproximadamente 19.000. Y la clase 2, que es la de otros sentimientos, tiene aproximadamente 4.000 datos. ¿Y esto qué denota? Denota de que tenemos una clasificación, está correctamente realizada, pero el balance de las clases está desequilibrado. Es decir, cuando nosotros querramos entrenar un modelo de clasificación, el modelo va a reconocer de mejor manera las clases que tienen más muestras. Concretamente, una clasificación que esté desbalanceada, como en este caso que es muy notoria, la diferencia de cantidades o de muestras para cada clase es muy marcada. Va a haber un claro déficit en el entrenamiento del modelo. Es por eso que existen técnicas para realizar el sobremuestreo utilizando muestras sintéticas. Es decir, se toma la muestra de una clase o de un tweet y se lo reproduce o se saca muestras sintéticas en base a ese tweet y en base a los vecinos cercanos que mantenga ese tweet. Se realiza una muestra parecida. Es la técnica llamada Smooth, que es una técnica de sobremuestreo de minorías sintéticas. También la realizaremos, pero primeramente debemos vectorizar nuestros tweets, ya que están en formato de texto y no es reconocible para la computadora analizar estos datos. Es por eso que los vamos a transformar a números. Para la vectorización vamos a utilizar el término de frecuencia de términos, o llamado TF-IDF. Lo resumo en este método. Este método también incluye el análisis de las stop words, es decir, descarta aquellas palabras que no contribuyen a encontrar patrones dentro de un tweet o que son palabras muy comunes que no van a contribuir significativamente a la generación de conocimiento. Para ver qué stop words vamos a descartar, por aquí podemos imprimir rápidamente. Estas stop words se las toma de la librería NLTK.
Esa librería facilita una lista completa de softwares. Y cargamos, bueno, ya lo cargamos también a este método a memoria para poderlo utilizar. También vamos a utilizar el método de transformación. Recordemos que en este primer método lo que hace es ajustar las características del tweet, las ajusta y aquí ya las transforma. Aquí es lo que ya hace el paso de texto a números. Esos dos métodos vamos a llamarlos en las siguientes líneas. En estas dos líneas. Aquí podemos ver de que pasamos el argumento tweets. ¿Cómo los obtenemos? Debemos hacer referencia al data frame. En la columna text es donde se encuentran los tweets. Entonces simplemente hacemos un llamado a la columna text. Ahora sí procedemos a crear la vectorización de los tweets en estas dos líneas. Listo, ya se han creado. Imprimamos la variable X, por aquí ya la tenemos también, para ver los tweets en formato float. Esos datos ya los voy a analizar la computadora. Ahora obtengamos la variable Y, asimismo del data frame, que es el archivo, el dataset.clase. Ahí es donde está la clasificación. Y podemos ver también la clasificación. Entonces aquí es un dato muy importante. Para nosotros luego crear los modelos necesitamos dos variables. La variable X, que es todo el tweet, es decir, en ese tweet están todas las características que marcan la diferencia entre un tweet y otro tweet. Entonces en la variable X va a ir todas las características que nosotros le damos al modelo para que aprenda, y en la variable Y ya es la clasificación. Es la clasificación de cada tweet. Con esas dos variables nosotros podemos hacer cualquier tipo de clasificación. Esto vendría a ser la vectorización de los datos. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos aplicar Smooth, que es el sobremuestreo. Entonces ahora vamos a aplicar la técnica Smooth, que es realmente muy sencilla. Vamos a ir al método donde lo realizo. En este método de entrada tenemos los tweets ya vectorizados con su respectiva clasificación. También asignamos una semilla que es simplemente para hacer el random. También tenemos el número de k vecinos. Nosotros tenemos, por ejemplo, un conjunto de 100 observaciones, es decir, 100 filas de un dataset. Entonces, si tomamos aleatoriamente un tweet, por ejemplo, tomamos el tweet 50, vamos a tomar los 10 vecinos más cercanos al tweet 50, es decir, sería todos los 10 vecinos que están entre el 50, y de esos vecinos es que reproduce o crea un nuevo dato sintético, un nuevo tweet sintético con su respectiva clasificación. En sí, eso es el número de k vecinos. Podemos nosotros poner que analice todos los 20 que estén alrededor de ese tweet. También es aplicable, pueden ir probando qué cantidad de vecinos da mejores resultados, y así. En mi caso con 10 vecinos me ha ido muy bien. Y luego ya llamamos a la librería Smooth y aplicamos una estrategia de muestreo. En nuestro caso la podemos automática para que el número de muestras de cada clase sea igual. Llegue por ejemplo a 1000 muestras para cada clase. Pero ustedes pueden ir colocando la estrategia de muestreo, lo consideren ustedes más factible. Esa decisión la pueden tomar mediante la página de Smooth, donde aquí especifica qué parámetro es más conveniente para cada uno. En mi caso lo he dejado como automático, que aquí, como bien claro lo dice, no remuestrea las clases mayoritarias. La clase mayoritaria en nuestro caso es la clase 1. Esa no la va a sobremuestrar, sino que simplemente las clases 0 y la clase 2, que son las que tienen menos cantidad de datos, la sobremuestrea hasta llegar a la misma cantidad de datos que la clase 1. Y ya lo vamos a ver cómo va a quedar nuestros datos. Listo, entonces cargamos a memoria este método y luego ejecutamos. Para que no estén cargando a memoria a cada momento, pueden desde el inicio cargar en memoria a todo hacia arriba. Pero bueno, en esta ocasión lo estamos haciendo así y aplicamos nuestro método. Como podemos ver, lo hizo muy rápido. Ya tenemos resultados. Ahora, para visualizar dichos resultados, lo imprimimos. Nos vamos a la pestaña de gráficos y como podemos ver,
la clase 0 y la clase 2 se igualó hasta la clase 1. O sea, la cantidad que tenía la clase 1, imaginemos que sean 19.000 datos, 19.000 tweets. La clase 0 y la clase 2 también tienen esa misma cantidad. Es decir, reprodujo muchísimos datos hasta llegar a dicha cantidad. Con eso nosotros ya tenemos la clasificación bien marcada para poderle dar a nuestro modelo la información necesaria para que aprenda de la mejor manera y luego pueda hacer predicciones a sí mismo de una manera óptima. Muy bien, hasta aquí queda el video. Posteriormente ya vamos a dividir dichos datos en un conjunto de entrenamiento, en otro conjunto de test, para ya hacer la creación de modelos de clasificación. Eso lo vamos a ver en el siguiente video.